La invasión comienza el primer contacto y caída de la Tierra el día en que el mundo cambió para siempre comenzó como cualquier otro, la doctora. Elina Reyes, astrónoma principal en el Observatorio Arbo en Puerto Rico, bostezó mientras examinaba los últimos datos del espacio profundo, sus ojos inyectados en sangre por incontables horas de mirar pantallas. De repente se abrieron una anomalía. En las lecturas le llamó la atención un patrón demasiado regular para ser natural. «Hola, Jake». Ella llamó a su asistente. «Ven a echar un vistazo a esto». Jake se movió arrastrando los pies sobre el café taza. «En la mano, ¿qué pasa, doctor?», bromeó provocando un giro de ojos de Molina. «Estas señales no son aleatorias, mira el patrón», mientras Jake se inclinaba a las computadoras. A su alrededor de repente estallaron en una cacofonía de alertas, las pantallas parpadearon, mostrando un objeto que se acercaba rápidamente. «Entrando al sistema solar a velocidades imposibles, ¿qué diablos?», Jake murmuró, furiosamente escribiendo comandos para obtener una imagen más clara. La cara de Thea palideció. «Está cambiando de rumbo, está yendo directo». En cuestión de horas, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los gobiernos de todo el mundo se apresuraron a responder, pero, contra lo que no sabían, se movilizaron fuerzas militares. Los científicos consultaron y el público osciló entre el pánico y la incredulidad a medida que el objeto se acercaba a su verdadera naturaleza. Se hizo evidente que no era solo una nave, sino una armada. Naves masivas que empequeñecían todo lo que la humanidad había construido. Entraron en la órbita de la Tierra con precisión. Sus elegantes agujeros de obsidiana reflejaban la luz del sol como espejos pulidos. Durante 3 días, el mundo contuvo la respiración. Los extraterrestres no hicieron ningún intento de comunicación, ninguna declaración de intenciones. Simplemente esperaron. Una espada de Damal pendía sobre el planeta. El 4.º día que atacaron, el ataque comenzó sin previo aviso. Rayos de energía de intensidad cegadora cayeron de las naves vaporizando ciudades enteras en segundos. Nueva York, Tokio, Londres, Moscú, metrópolis que habían permanecido en pie durante siglos, se redujeron a cenizas y escombros en un abrir y cerrar de ojos. La respuesta militar de la humanidad fue rápida, pero los aviones de combate inútiles fueron aplastados desde el cielo como insectos misiles nucleares lanzados en desesperación. Detonaron sin hacer daño contra escudos impenetrables. La tecnología alienígena era tan avanzada que bien podría haber sido magia. En el caos de esas primeras horas, miles de millones perecieron. Aquellos que sobrevivieron al ataque inicial se enfrentaron a una nueva pesadilla. La invasión terrestre, naves de desembarco alienígenas, descendieron de las naves más grandes que arrojaron legiones de soldados biomecánicos. Estas no eran las frágiles criaturas cabezonas de la imaginación humana, sino gigantes imponentes de metal y carne sintética armados con armas que desafiaban el entendimiento. Entre los defensores de Washington, D.C., estaba la cirujana Marina Connor, mientras se agachaba detrás de una pared desmoronada. Rayos de plasma chisporroteando sobre su cabeza. No pudo evitar apreciar la ironía de su nombre. «Si solo esto fuera una película», murmuró, revisando la munición en su carabina M4, se sintió lamentablemente inadecuada. Contra el ataque alienígena, el sargento soldado Rodríguez gritó: «No podemos detenerlos, ¿qué hacemos?». Sara apretó los dientes. «Luchamos. Rodríguez, luchamos. Hasta que no podemos más. Comienza la invasión, primer contacto y caída de la Tierra, el día en que el mundo cambió para siempre comenzó como cualquier otro». La doctora Elina Reyes, astrónoma principal en el Observatorio Arbo en Puerto Rico, bostezó mientras estudiaba los últimos datos del espacio profundo, sus ojos inyectados en sangre por incontables horas de mirar pantallas. De repente se abrieron una anomalía en las lecturas. Le llamó la atención un patrón demasiado regular para ser natural. «Hola». Jake llamó a su asistente. «Ven a echar un vistazo a esto». Jake se movió, con taza de café en la mano. «¿Qué pasa, pato?», bromeó provocando un giro de ojos de Molina. «Estas señales no son aleatorias, mira el patrón». Cuando Jake se inclinó, las computadoras a su alrededor de repente estallaron en una cacofonía de alertas. Las pantallas parpadearon mostrando un objeto que se acerca rápidamente entrando al sistema solar a velocidades imposibles. «¿Qué? ¡El infierno!», murmuró Jake furiosamente, escribiendo comandos para obtener una imagen más clara. El rostro de Lena palideció.
Está cambiando de rumbo, se dirige directo a la Tierra. En pocas horas la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los gobiernos de todo el mundo se apresuraron a responder, pero contra lo que no sabían, se movilizaron fuerzas militares. Los científicos consultaron y el público osciló entre el pánico y la incredulidad. A medida que el objeto se acercaba a su verdadera naturaleza, se hizo evidente. No era solo una nave, sino una armada naves enormes, que empequeñecían todo lo que la humanidad había construido. Entraron en la órbita de la Tierra, con precisión sus elegantes jales de obsidiana reflejando la luz del sol como espejos pulidos durante 3 días. El mundo contuvo la respiración. Los extraterrestres no hicieron ningún intento de comunicación ninguna. Declaración de intenciones, simplemente esperaron una espada de Damals colgando sobre el planeta. El cuarto día que atacaron, el ataque comenzó. Sin previo aviso, rayos de energía de intensidad cegadora cayeron de las naves, vaporizando ciudades enteras en segundos. Nueva York, Tokio, Londres, Moscú, Metrópolis, que habían permanecido en pie durante siglos, se redujeron a cenizas y escombros en un abrir y cerrar de ojos. La respuesta militar de la humanidad fue rápida pero inútil. Los aviones de combate fueron aplastados desde el cielo como insectos. Misiles nucleares lanzados en desesperación detonaron inofensivamente contra escudos impenetrables. La tecnología alienígena era tan avanzada que bien podría haber sido magia en el caos de esas primeras horas. Miles de millones perecieron. Aquellos que sobrevivieron al ataque inicial se enfrentaron a una nueva pesadilla. La invasión terrestre. Naves de desembarco alienígenas descendieron de naves más grandes que arrojaron legiones de soldados biomecánicos. Estas no eran las frágiles criaturas cabezonas de la imaginación humana, sino gigantes imponentes de metal y carne sintética, armados con armas que desafiaban la comprensión. Entre los defensores de Washington, D.C. estaba la cirujana marina Sarah Connor, mientras se agachaba detrás de una pared desmoronada, rayos de plasma chisporroteando sobre su cabeza. No pudo evitar apreciar la ironía de su nombre. Si solo esto fuera una película, ella, murmuró mientras revisaba la munición en su M4, carabina se sentía lamentablemente inadecuada. Contra el ataque alienígena, el soldado Raso Rodríguez gritó: «¡No podemos detenerlos! ¿Qué hacemos?». Sara apretó los dientes. «Lucharemos, Rodríguez, lucharemos. Hasta que no podamos», y lucharon durante horas. Sara y su escuadrón mantuvieron su posición. Su desesperada espera tiempo para que los civiles evacuaran, pero por cada alienígena que lograron derribar, docenas más tomaron su lugar mientras el perímetro colapsaba y los alienígenas se acercaban. Sara tomó una decisión: retroceder. Ordenó: «No servimos a nadie. Muertos vivos para luchar otro día». La retirada fue un caos. Sara se llenó de horror mientras soldados y civiles por igual eran abatidos por armas alienígenas o aplastados bajo las orugas de sus máquinas de guerra. Los gritos de los moribundos mezclados con el chillido sobrenatural de la tecnología alienígena, creando una sinfonía infernal. Mientras la noche caía, las ruinas de Washington, D.C. ardían. Sara y los restos de su escuadrón, junto con un puñado de civiles en estado de shock, acurrucados en la oscuridad del túnel del metro sobre el suelo. Los alienígenas comenzaron la destrucción sistemática de la civilización humana. En los días que siguieron a la invasión alienígena fue global, simultánea y abrumadora. Los principales centros de población fueron aniquilados, la infraestructura destruida y cualquier resistencia organizada aplastada. La humanidad, a pesar de todos sus logros, fue puesta de rodillas en cuestión de días. Pero incluso frente a tal devastación, el espíritu humano se negó a extinguirse en búnkeres ocultos, laboratorios secretos y refugios subterráneos. Los focos de resistencia comenzaron a formarse. Los científicos trabajaron incansablemente para comprender la tecnología alienígena. Los estrategas militares planearon campañas de guerrilla y la gente común, impulsada por una voluntad extraordinaria de sobrevivir, se adaptó a un mundo cambiado para siempre. La Dot. Elin Ras, que había escapado por poco de la destrucción de Arezzo, se encontró en una de esas células de resistencia en un laboratorio improvisado en las profundidades de las montañas Apalaches,
Se examinó minuciosamente los datos que había logrado rescatar. «Tiene que haber algo aquí», murmuró sus ojos, escaneando línea tras línea de código alguna debilidad, algún fallo que podamos explotar junto a ella. Jake, que había insistido en quedarse con ella durante su desgarradora huida, trabajó en 1900 reequipar la tecnología humana con componentes alienígenas rescatados. «Incluso si encontramos algo», dijo su voz teñida, de fatiga y desesperación. «¿Cómo luchamos? Se han llevado todo». Elina se volvió hacia él, sus ojos brillando con determinación. «No todo, Jake. No nos han quitado nuestra voluntad de vivir, nuestra capacidad de adaptación. La humanidad se ha enfrentado a la extinción. Antes de las eras de hielo plaga nuestra propia naturaleza destructiva. Cada vez que hemos vuelto más fuertes», hizo un gesto hacia las complejas ecuaciones en su pantalla. «Esta invasión es solo otro desafío que uno superará como todos los demás». Jake logró esbozar una débil sonrisa. «¿De verdad crees que tengo que hacerlo?». Alena respondió que todos tenemos que hacerlo porque el momento en que perdemos la esperanza es el momento en que realmente ganan. Como si, en respuesta a sus palabras, una alarma sonó en el búnker. Alina y Jake corrieron al centro de mando, donde las pantallas mostraban a un grupo de supervivientes humanos huyendo de las patrullas alienígenas en dirección a la entrada oculta del Boon. «Llevarán a los alienígenas directamente hacia nosotros». Alguien gritó. Sarah Connor, que se había unido a esta célula de resistencia después de su escape de Washington, dio un paso adelante. «No, no lo harán», dijo con voz firme. «Porque vamos a salir a buscarlos». Elena asintió. «Iré contigo». Mi conocimiento de la tecnología alienígena podría ser útil mientras se preparaban para la misión de rescate. Elena no pudo evitar sentir un rayo de esperanza. Sí, los alienígenas habían destruido gran parte de la humanidad, pero habían fallado en destruir lo que hacía únicos a los humanos: su espíritu indomable, su capacidad de compasión, incluso en los tiempos más oscuros, y su capacidad de encontrar fuerza en la unidad. Los invasores alienígenas pensaron que habían acabado con la humanidad. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban cuando Sarah, Elena y su equipo se adentraron en la noche controlada por los alienígenas. Las primeras semillas del resurgimiento de la humanidad fueron sembradas. La guerra por la Tierra estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado bajo tierra. La resistencia, el arma secreta de la humanidad. La misión de rescate liderada por el sargento Sarah Connor y la Dr. Elena. El ascenso fue un éxito, pero tuvo un costo. Cuando condujeron a los sobrevivientes a la entrada oculta del búnker, el soldado Rodríguez recibió un golpe directo de un arma de energía alienígena. Se sacrificó para ganar tiempo para los demás. Su peso perdido pesó sobre Sarah. Un recordatorio sombrío de lo que estaba en juego dentro del búnker, ahora apodado Haven. El grupo de rescate trajo información valiosa. Entre ellos estaba el Dr. Yuki Tanaka, un reconocido experto en nanotecnología de Japón que había sobrevivido milagrosamente a la destrucción de Tokio. «Los alienígenas no solo están destruyendo nuestras ciudades», Yuki explicó durante la sesión informativa, que están terraformando el planeta, cambiando su atmósfera, alterando el ecosistema. La Tierra se está rehaciendo para adaptarse a ellos. La noticia envió un escalofrío por la habitación. Elena se inclinó hacia adelante, frunció el ceño. «Eso explica los cambios en la composición atmosférica que hemos estado detectando, pero ¿por qué? ¿Por qué no simplemente eliminarnos por completo?» «Recursos», Sarah intervino. «La Tierra debe tener algo que necesitan. No son solo conquistadores, son colonos». La revelación provocó una oleada de actividad en Haven. Si los extraterrestres estuvieran aquí para quedarse, entender su tecnología y biología se volvió primordial. Lina y Yuki se lanzaron a la investigación, trabajando incansablemente para desentrañar los misterios de los invasores. Pasaron semanas y la resistencia creció. Búnkeres similares en todo el mundo hicieron contacto formando una red suelta de la última resistencia de la humanidad. Se llamaron a sí mismos la Iniciativa Fénix, un símbolo de la determinación de la humanidad de resurgir de las cenizas. Sarah se hizo cargo de las operaciones militares, entrenando a los sobrevivientes en tácticas de guerrilla. «No podemos igualar su potencia de fuego», ella le dijo a su ejército de trapos, «pero tenemos algo que ellos no saben de nuestro propio planeta.
Cada colina, cada cueva, cada ciudad en ruinas puede ser nuestro aliado. Su primera gran victoria llegó 2 meses después de la invasión inicial. Un pequeño equipo liderado por Sarah logró derribar una lanzadera alienígena usando un dispositivo EMP improvisado desarrollado por Elina y Yuki. La nave capturada y su tecnología eran una mina de oro de información. Mientras Elina examinaba los sistemas alienígenas, hizo un descubrimiento sorprendente. «Estos procesadores cuánticos», exclamó con los ojos muy abiertos por la emoción, «no solo están computando. Están pensando que toda la nave es una inteligencia artificial viviente». Yuki asintió con la cabeza, su rostro iluminado por pantallas holográficas. «Y miren esto», señaló una estructura molecular compleja. Sus armas, sus escudos, todos se basan en la manipulación de campos cuánticos. Es como si hubieran convertido en armas el tejido de la realidad misma. El avance fue significativo, pero también destacó la gran brecha tecnológica entre la humanidad y sus invasores. ¿Cómo podían esperar luchar contra un enemigo que manejaba las fuerzas fundamentales del universo como armas? La respuesta vino de una fuente inesperada. Jake, que había estado jugando con una combinación de tecnología alienígena rescatada y el ingenio humano, irrumpió en el laboratorio un día. Su rostro se sonrojó de emoción. «¡Lo tengo!», gritó sosteniendo lo que parecía un lío de cables y estructuras cristalinas. Un disruptor de campo cuántico a pequeña escala. Pero funciona. Lina y Yuki se mostraron escépticas al principio, pero el invento de Jake demostró ser el cambio de juego que necesitaban. Al realizar ingeniería inversa de la tecnología cuántica alienígena y combinarla con la creatividad humana, se habían topado con el arma secreta de la humanidad. Los disruptores cuánticos no eran lo suficientemente poderosos para derribar las enormes naves alienígenas, pero podían desactivar temporalmente sus escudos personales y vehículos más pequeños. Fue un comienzo en los invasores. Una armadura aparentemente impenetrable a medida que las noticias de la invención se extendían por la red de resistencia, la esperanza comenzó a florecer. La humanidad había sido derrotada, pero estaban lejos de estar fuera. La iniciativa Phoenix lanzó una serie de ataques coordinados contra puestos de avanzada alienígenas, cada uno más exitoso que el anterior. Sarah dirigió muchas de estas misiones ella misma. Su perspicacia táctica y su feroz determinación inspiraban a quienes la rodeaban. Ella, después de una particularmente durante la incursión, se paró delante de su equipo con la cara manchada de tierra y sangre, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Cada día nos hacemos más fuertes». Dijo que en cada batalla aprendemos más ellos. Pensaron que podían quebrarnos, pero solo nos han hecho más resistentes. Somos humanidad adaptable, ingeniosa y unida frente a la adversidad. Sus palabras resonaron profundamente con los luchadores de la resistencia. Habían perdido tanto hogares, seres queridos, toda su forma de vida, pero en el crisol de la invasión han forjado una nueva fuerza, una unidad, que trascendió viejas fronteras y divisiones en Haven. La investigación de Alina y Yuki dio un giro inesperado a medida que profundizaban en los sistemas de IA alienígenas. Comenzaron a descubrir algo inquietante. Estos patrones de pensamiento. «Alena», murmuró señalando un mapa neuronal complejo que les resulta familiar, casi humano en Milomeomseptine. Algunas formas. Yuki asintió con tristeza. «Yo también lo he notado. Es como si hubieran incorporado aspectos de la conciencia de otras especies a la suya». La implicación era escalofriante. Si la Tierra no había sido la primera conquista alienígena, no solo se enfrentaban a una invasión, sino también al conocimiento y las capacidades asimiladas de incontables civilizaciones caídas mientras lidiaban con esta nueva información. Una alerta sonó en Haven. Los sensores de largo alcance habían detectado una acumulación masiva de energía en la flota alienígena que orbitaba la Tierra. Algo grande se avecinaba. Sarah se apresuró a entrar al laboratorio. Su rostro mostraba tensión. «Estamos captando transmisiones encriptadas, pero el volumen está por las nubes. Sea lo que sea que estén planeando, sucederá pronto». La mente de Elina corrió. Los patrones de pensamiento familiares en la IA, la repentina oleada de actividad alienígena. Todo apuntaba a una conclusión horrorosa. «No solo están cambiando la Tierra», dijo. Su voz era apenas un susurro. «Intentarán cambiarnos. Evolucionarán a la fuerza o una humanidad para satisfacer sus necesidades». La habitación se quedó en silencio mientras el peso de sus palabras apestaba. Habían pensado que estaban luchando por su supervivencia,
por su planeta, ahora se dieron cuenta de que estaban luchando por la esencia misma de lo que significaba ser humano. Yuki fue la primera en romper el silencio. Entonces debemos actuar ahora. Llévenles la pelea antes de que puedan implementar lo que sea esto. Sara asintió con la mandíbula apretada con determinación. De acuerdo. Hemos sido reactivos durante demasiado tiempo. Es hora de tomar la ofensiva mientras los líderes de la resistencia comenzaban a planificar su operación más ambiciosa hasta el momento. Elena no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y euforia. Estaban superados en armamento, en número, y se enfrentaban a un enemigo de una superioridad tecnológica inimaginable. Pero tenían la sorpresa de su lado, y lo que es más importante, el inquebrantable espíritu humano. Mirando a su alrededor a los rostros de sus camaradas, la determinación inquebrantable de Sara, la brillantez silenciosa de Yuki, el optimismo irreprimible de Jake. Alina sintió una oleada de esperanza. Los extraterrestres habían cometido un error crucial. Habían asumido que al destruir las ciudades y la infraestructura de la Tierra, habían destruido a la humanidad. No comprendían que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en sus edificios o tecnologías, sino en su gente. Mientras Haven bullía con los preparativos para la batalla que se avecinaba, Elina se permitió una pequeña sonrisa. Los invasores pensaban que habían aniquilado a la humanidad. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. La resistencia estaba lista para mostrarle al universo de lo que la humanidad era realmente capaz. La verdadera guerra por la Tierra estaba a punto de comenzar. El viaje del éxodo a las estrellas. El plan era audaz, nacido de la desesperación y la inspiración a partes iguales. Mientras la flota alienígena se preparaba para su último impulso para asimilar a la humanidad, la iniciativa Phoenix se preparó para su movimiento más atrevido hasta el momento. Un éxodo masivo de la Tierra. Alinai se paró frente a los líderes reunidos de la resistencia. Su voz era firme a pesar del peso de lo que estaba proponiendo. No podemos ganar esta guerra en la Tierra todavía no. Pero podemos asegurar la supervivencia de la humanidad y darnos una oportunidad de luchar. Señaló una pantalla holográfica del sistema solar. Hemos decodificado lo suficiente de sus mapas estelares para saber que no lo han hecho. Expandido. Más allá de nuestro sistema, hay una posibilidad, una pequeña, de que podamos establecer una colonia en una de las lunas de Saturno oculta de sus sensores. La habitación estalló en una cacofonía de voces. Algunos lo llamaron rendición, otros lo buscaron como su única esperanza. La voz de la sargento Sarah Connor atravesó el caos. No se trata de huir, se trata de vivir para luchar otro día. El doctor Yuki Tanaka asintió con la cabeza. Y lo más importante es que se trata de preservar lo que nos hace humanos. Si nos quedamos, corremos el riesgo de perder todo, no solo nuestras vidas, sino nuestra esencia misma. El debate duró horas, pero al final se tomó la decisión. La operación Starshot, como se la denominó, sería la mayor apuesta de la humanidad. Las siguientes semanas fueron una mancha de actividad febril. Cada célula de resistencia en todo el mundo contribuyó al esfuerzo. Los ingenieros trabajaron las 24 horas del día, reacondicionando los transbordadores alienígenas, rescatados con ingenio y desesperación. Humanos, los disruptores de campo cuántico, fueron clave al permitirles enmascarar sus firmas electromagnéticas de la detección alienígena. Jake, una vez solo, un año como asistente, ahora lideraba un equipo de mentes brillantes en el desarrollo de sistemas de soporte vital, que podrían sostener a miles durante el largo viaje. Es como intentar construir un arca, bromeó. Las ojeras bajo sus ojos delataban su agotamiento, excepto que en lugar de 2 de cada animal, estaban tomando 2 de cada disciplina científica. A medida que se acercaba el día del lanzamiento, la resistencia enfrentaba su decisión más difícil: quién iría y quién se quedaría. La Tierra no podía ser completamente abandonada. Alguien tenía que quedarse para continuar la lucha y prepararse para el eventual regreso de la humanidad. Sara, para sorpresa de nadie, se ofreció voluntariamente a quedarse. «Mi lugar está aquí», dijo con voz firme. «Alguien tiene que darles un infierno mientras no estás». El proceso de selección fue agonizante. Cada persona elegida para irse significaba que otra se quedó atrás. Las familias se dividieron. Los amantes se separaron. El peso de esas decisiones perseguiría a Alena durante los años venideros.
En vísperas del lanzamiento, Alinda encontró a Sara parada sola mirando las estrellas que pronto serían la nueva frontera de la humanidad. Pensamientos posteriores. Elena preguntó suavemente. Sara sacudió la cabeza solo pensando en Rodríguez y todos. Los demás que hemos perdido esperando que su sacrificio signifique algo. Elena puso una mano en el hombro de Sara. Lo hará. Te prometo que volveremos. La Tierra no está perdida solo en préstamo al día siguiente cuando la flota alienígena comenzó su siniestro acercamiento a la Tierra. La operación Starshot comenzó en todo el mundo. Los sitios de lanzamiento ocultos rugieron a la vida. Las lanzaderas alienígenas modernizadas, cada una con cientos de los mejores y más brillantes de la humanidad, estallaron desde sus hangares ocultos. La respuesta alienígena fue inmediata y rayos de energía devastadores atravesaron el cielo, convirtiendo el aire mismo en plasma, pero por cada lanzadera perdida, 3 más rompieron sus disruptores cuánticos dejándolos invisibles a los sistemas de objetivos alienígenas. La Lena, atada al asiento de mando de la lanzadera líder, observó con ojos llenos de lágrimas cómo la Tierra, asustada y transformada por la terraformación alienígena, retrocedió en la distancia. La canica azul, que había sido la cuna de la humanidad durante milenios, ahora era un campo de batalla. Su furia incierta, el viaje a Saturno, estaba plagado de las patrullas alienígenas peligrosas barrieron el sistema solar, obligando a la flota humana a tomar una ruta tortuosa. Se lanzaron alrededor de Venus usando su gravedad para ganar velocidad mientras se escondían en su espesa atmósfera. Una audaz carrera a través del cinturón de asteroides les costó 2 transbordadores, pero desecharon a sus perseguidores mientras se acercaban al gigante gaseoso. El transbordador de Alena tomó la delantera, guiándolos a Encélado, la luna helada que habían elegido para su nuevo hogar. Su océano subterráneo y la actividad geotérmica lo hacían ideal para una colonia oculta. Aterrizar en la superficie congelada fue un desafío diferente a cualquier otro que hayan enfrentado. Los motores del transbordador rugieron luchando contra la gravedad desconocida. Por un momento que paró el corazón. Parecía que podrían estrellarse, pero las modificaciones de Jake se mantuvieron y aterrizaron de manera segura mientras la esclusa de aire se cicló y Elena dio sus primeros pasos en la superficie del IC. Sintió una mezcla de triunfo y tristeza. Lo habían logrado, pero ¿a qué costo? ¿Cuántos habían quedado atrás? Los siguientes meses fueron un borrón de trabajo constante. Se adentraron en el hielo, estableciendo una base alrededor de una de las respiraderos geotermales. La experiencia de Yuki en nanotecnología resultó invaluable, lo que les permitió crear máquinas autorreplicantes que expandieron su espacio vital y reciclaron cada trozo de material. Lentamente, pero con seguridad, su colonia oculta, llamada Nuevo Edén, en un ataque de humor negro tomó forma. Los jardines hidropónicos proporcionaban alimentos, mientras que las células de combustible alimentadas por el calor interno de los Ulatus les daban energía. No era la Tierra, pero fue un comienzo, ya que las necesidades inmediatas de supervivencia se cumplieron. Alina y su equipo volvieron a centrar su atención en la guerra. No podían contactar directamente con la Tierra sin arriesgarse a ser detectados, pero podían escuchar las noticias. Era sombrío. El proceso de asimilación de los alienígenas había comenzado, alterando por la fuerza a los humanos capturados a nivel genético, pero también había esperanza. Sara y los combatientes de la resistencia restantes estaban librando una guerra de guerrillas como nunca antes en la historia de la humanidad. Atacaron desde las sombras. Usando los disruptores cuánticos con un efecto devastador, los alienígenas por primera vez parecían inseguros. Un día, cuando Elena examinó las comunicaciones alienígenas interceptadas, notó algo extraño. Patrones, murmuró llamando a Yuki. Están cambiando, se están volviendo más erráticos. Los ojos de Yuki se abrieron de par en par mientras analizaba los datos. No es solo eso. Miren las salidas de energía de sus naves. Están disminuyendo a medida que cavaban más profundo. Surgió una imagen sorprendente. El hiperojo avanzado de los alienígenas que formaba el núcleo de su tecnología estaba fallando. La conciencia humana que habían integrado a la fuerza estaba contraatacando, creando conflictos en sus redes neuronales. Pensaron que simplemente podrían asimilarnos. Elena respiró y se formó una sonrisa en su rostro.
Pero no contaban con la imprevisibilidad humana. Nuestra capacidad para la rebelión era el avance que habían estado esperando. Si podían explotar esta debilidad, amplificar la discordia en la conciencia colectiva de los alienígenas, podrían tener la oportunidad de recuperar la Tierra. Elena convocó una reunión de emergencia del liderazgo de New Eden mientras exponía sus hallazgos y su plan. Vio esperanza reavivándose en los ojos de los reunidos. Habían huido de la Tierra para preservar a la humanidad, pero ahora tenían la oportunidad de ser sus salvadores. Vinimos aquí para sobrevivir. Elena, dijo su voz resonando a través de la cámara, pero la supervivencia no es suficiente, es tiempo de que recordemos quiénes somos. Exploradores, innovadores, luchadores. No solo llevamos nuestros genes a este nuevo mundo, llevamos el indomable espíritu humano, señaló a la pantalla que mostraba la Tierra un punto azul pálido en el vasto negro del espacio. Ese es nuestro hogar y lo vamos a recuperar mientras la habitación estallaba en vítores. Alina sintió una oleada de determinación. El éxodo había preservado a la humanidad, les dio tiempo para reagruparse e innovar ahora, armados con nuevo conocimiento y tecnología nacida de la fusión de creatividad humana y tecnología alienígena, estaban listos para regresar. Los alienígenas pensaron que habían destruido a la humanidad, los expulsaron de su hogar. Estaban a punto de aprender que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en sus números o su tecnología, sino en su voluntad inquebrantable de resistir para adaptarse y luchar contra probabilidades imposibles. El viaje a las estrellas había sido la salvación de la humanidad. Ahora sería la plataforma de lanzamiento para su mayor regreso. La guerra por la Tierra estaba entrando en su fase decisiva final. Renacimiento en 1909, Insus construyendo una nueva civilización, la superficie helada de Encélado brillaba bajo la tenue luz del distante Saturno, suena como un recordatorio constante de lo lejos que había llegado la humanidad. Nuevo Edén. Una vez un puesto de avanzada desesperado, había florecido en una próspera ciudad subterránea. Túneles y cavernas calentados por la actividad geotérmica de la Luna pulsaban con vida e innovación. El Dr. Rice estaba de pie en el eje central viendo a estos niños nacer. En esta luna alienígena, jugar bajo la luz solar artificial, habían pasado 5 años desde el éxodo de la Tierra, 5 años de lucha, adaptación y renacimiento. Todavía es difícil de creer, ¿no es así? Jake dijo. Uniéndose a ella, había pasado de ser un joven asistente a un ingeniero respetado, sus innovaciones y vida sustentable cruciales para su supervivencia. Elena asintió con la cabeza, sus ojos fijos en una niña con ojos brillantes y una sonrisa curiosa. A veces me pregunto si alguna vez sabrán lo que significa sentir la tierra bajo sus pies o ver un cielo real, lo sabrán. Jake le aseguró que cuando recuperemos la tierra, La conversación fue interrumpida por la voz emocionada de la doctora. Yuki Tanaka, a través del sistema de comunicación Elena Jake, necesitas ver. Esto ahora corrieron al laboratorio de investigación donde Yuki estaba rodeada de pantallas holográficas que mostraban complejos flujos de datos. Sus ojos estaban muy abiertos por la emoción, lo hemos hecho, respiró. Hemos descifrado su protocolo de comunicación principal. Las implicaciones eran asombrosas. Durante años habían podido interceptar transmisiones alienígenas, pero solo podían entender fragmentos. Ahora tenían una ventana a los planes de los invasores, y más importante aún, sus luchas. Mientras examinaban los datos descifrados, surgió una imagen que los llenó de esperanza y urgencia. Los Ali, que se llamaban a sí mismos el colectivo, se enfrentaban a una crisis. Su intento de asimilar la conciencia humana en su mente colmena había fracasado. Espectacularmente. «Mira esto». Alina señaló una sección de los informes de datos de unidades individuales que se separaban del colectivo, desarrollando individualidad. Jake dejó escapar un silbido bajo. Querían nuestra adaptabilidad, nuestra creatividad. Parece que obtuvieron más de lo que esperaban. Yuki asintió sombríamente. Pero no se dan por vencidos. Están redoblando el proceso de asimilación, tratando de abrumar a los elementos humanos con números absolutos. Las noticias de la Tierra fueron variadas. Sarah Connor
y la Resistencia había librado una brillante campaña de guerrillas, liberando a miles de los campos de asimilación e interrumpiendo las operaciones alienígenas. Pero la respuesta de los colectivos había sido brutal, acelerando sus esfuerzos de terraformación y llevando al ecosistema del planeta al borde. «Necesitamos actuar ahora», declaró Elena antes de que no quedara tierra para salvar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Toda la población de New Eden se movilizó para lo que sabían que sería su mayor desafío hasta ahora. Los ingenieros trabajaron incansablemente para actualizar su flota de naves incorporando nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos 5 años. Yuki lideró un equipo en el desarrollo de un arma revolucionaria, un pulso electromagnético dirigido que podría romper la mente colmena del colectivo sin dañar unidades individuales. Si podemos romper su conexión, ella explicó que podríamos liberar a aquellos que han sido asimilados. Mientras los preparativos alcanzaban sus etapas finales, Alina se dirigió a los ciudadanos del Nuevo Edén. El cavernoso salón principal estaba lleno de miles más observando a través de proyecciones holográficas en toda la colonia. «Hace 5 años huimos de nuestro hogar», comenzó su voz resonando a través de la cámara. «Vinimos aquí no en rendición, sino con una promesa. Una promesa de regresar para reclamar lo que nos fue arrebatado. Hoy cumplimos». Esa promesa hizo una pausa mirando el mar de caras. Algunos eran viejos, llevando las cicatrices de la invasión inicial. Otros eran jóvenes nacidos en esta luna distante, conociendo la Tierra solo a través de historias y hologramas. Ya no somos solo los sobrevivientes de la Tierra, somos los hijos de Encélado nacidos. Nacidos de 2 mundos, nuestra fuerza no radica solo en nuestra tecnología o nuestros números, sino en nuestra diversidad, nuestra adaptabilidad, nuestro espíritu inquebrantable. Una aclamación se escuchó resonando en las paredes heladas. Belina levantó su mano pidiendo silencio. El camino por delante es peligroso. Muchos de nosotros puede que no regresemos, pero no vamos solo. Por nosotros mismos, pero por aquellos que dejamos atrás, por los miles de millones que perecieron, por aquellos que siguen luchando en la Tierra y por el futuro de nuestra especie. Respiró profundamente, su voz llena de determinación. El colectivo pensó que podrían borrarnos, asimilarnos, hacernos olvidar lo que significa ser humano. En cambio, solo nos han hecho más fuertes. Hoy les mostramos a ellos y al universo lo que la humanidad realmente es. La respuesta fue atronadora, un rugido de desafío y esperanza, que pareció sacudir los cimientos mismos de su hogar subterráneo. Mientras la asamblea se dispersaba cada persona en dirección a sus tareas asignadas, Alina sintió una mezcla de orgullo y temor. Habían construido algo notable aquí en Insolidus, un testimonio de la resiliencia humana y el ingenio. Ahora estaban arriesgándolo todo. Jake se acercó a ella. Su rostro era una mezcla de emoción y preocupación. «La primera ola está lista. Él informó que despegaremos en 6 horas. Elena asintió su mente. Ya corriendo con detalles de último minuto, alguna palabra de la resistencia de la Tierra, nada directo. Jake respondió, «Pero hemos captado un aumento de charlas del colectivo. Algo grande está sucediendo. Allá abajo, Sara». Elena murmuró incluso después de 5 años. El pensamiento de su vieja amiga todavía le traía una punzada de preocupación y admiración. Ella debió haber descubierto que vendríamos. Mientras las horas pasaban por el Nuevo Edén, era una colmena de actividad. La nave alienígena modernizada, ahora mejorada con innovaciones humanas, estaba cargada con tropas y equipo. Elena se maravilló de lo lejos que habían llegado desde la búsqueda de tecnología alienígena hasta la creación de sistemas híbridos que superaron incluso las capacidades de los recolectores. Finalmente llegó el momento. Elena se paró en el centro de comando de la nave líder bautizada Phoenix en honor a su iniciativa a su alrededor. La tripulación, una mezcla de veteranos experimentados de la primera invasión y jóvenes voluntarios nacidos con insulina, trabajaron con deficiencia de práctica. Todas las naves se reportan listas. Jake anunció desde su estación. Lina respiró profundamente, su mano flotando sobre el control de lanzamiento. Este era el momento que definiría el futuro de su especie.
cuando perder el destino de la humanidad se decidiría en la próxima batalla por la Tierra, dijo su voz firme por la humanidad. Presionó el botón con un estruendo que sacudió la superficie helada de Encélado, hizo estallar la primera ola de naves de sus hangares subterráneos y atravesaron el cielo como una flota nacida de la desesperación y la esperanza que llevaba la última y mejor oportunidad para la supervivencia de la humanidad mientras Encélado se alejaba detrás de ellos. Los pensamientos de Alena se dirigieron a la Tierra. ¿Qué encontrarían? ¿Cuánto había cambiado en 5 años de ocupación alienígena? Y lo más importante, si estaban listos para lo que les esperaba. La flota aceleró, pasando los anillos de Saturno y adentrándose en la vasta extensión del espacio. Su viaje a casa había comenzado. La batalla final por la Tierra, por la esencia misma de lo que significaba ser humano, estaba a punto de desarrollarse. La operación Regreso a casa. El regreso triunfal de la humanidad. El viaje de regreso a la Tierra fue tenso, lleno de anticipación y pavor, mientras la flota se acercaba a los bordes exteriores del sistema solar. Su primera visión clara de su planeta natal, la vista fue impactante. Los océanos, una vez azules de la Tierra, se habían vuelto de un verde enfermizo. Sus masas terrestres asustadas por estructuras alienígenas que brillaban con una luz de otro mundo. «Dios mío», Jake susurró, mirando la pantalla holográfica. «¿Qué le han hecho?» La mandíbula de Elina se tensó. «La han cambiado, pero no la han destruido. Todavía no». Mientras se acercaban a Marte, captaron una señal encriptada débil. Un mensaje de la resistencia terrestre. «Sa». La voz de Connor, distorsionada pero inconfundible, llenó el centro de comando. ¿Alguien está ahí afuera? Esta es la resistencia terrestre. El colectivo está en la fase final. Necesito ayuda inmediata. Se está acabando el tiempo. El mensaje se cortó abruptamente, pero su significado era claro. La situación en la Tierra era terrible. Todas las naves, estaciones de batalla. Alina ordenó. Vamos a entrar en caliente. La flota pasó rápidamente por la Luna usando su gravedad como una onda hacia la Tierra. Cuando entraron en la atmósfera, la red de defensa del colectivo cobró vida. Rayos de energía atravesaron el cielo mientras enjambres de naves alienígenas más pequeñas. Se levantó para encontrarse con ellos maniobras evasivas. Gritó Elena activando disruptores cuánticos. La flota humana se dispersó, sus naves bailando a través de las defensas alienígenas con una agilidad que tomó al colectivo desprevenido años de simulaciones y entrenamiento en las duras condiciones de Encélado habían perfeccionado sus habilidades hasta una agudeza extrema. La voz de Jake atravesó. El caos vino. Mira, los disruptores están funcionando mejor de lo que pensábamos. Él tenía razón. Los disruptores de campo cuántico refinados durante años de investigación no solo evadían los sensores alienígenas, estaban interfiriendo activamente con la red neuronal del colectivo. Las naves alienígenas comenzaron a moverse erráticamente, algunas incluso chocando entre sí aprovecharon la ventaja. Elina ordenó que todas las naves apuntaran a sus principales centros de comunicación. La batalla se desató en los cielos de la Tierra, un espectáculo de luces espectacular para los humanos en conflicto en el suelo en Nueva York, Londres, Tokio, en las ruinas de las que alguna vez fueron grandes ciudades. La gente emergió de búnkeres ocultos mirando hacia arriba con asombro y esperanza mientras el Fénix se zambullía a través de un guante de fuego enemigo. Alina vio una estructura masiva que surge de lo que solía ser la selva amazónica. Eso es todo. Se dio cuenta de su nodo de control principal. Abrió un canal a toda la flota. Todas las naves se formaron sobre mí y se estaban sacando el cerebro. El asalto al nodo de control fue feroz. Las defensas alienígenas que operaban en sistemas de respaldo lucharon con una intensidad desesperada. Pero la flota humana, fortalecida por su tecnología híbrida y ardiendo con el deseo de recuperar su hogar, ahora era imparable. Yukila le ordenó mientras violaban la capa final de defensas. El Dr. Tanaka monitoreaba la batalla desde una instalación segura en Insus, activó su arma secreta, un pulso electromagnético masivo, afinado para interrumpir la mente colmena del colectivo, sin dañar unidades individuales. El efecto fue
Inmediato y dramático en todo el mundo, las naves alienígenas cayeron del cielo al suelo. Los humanos asimilados colapsaron. Los implantes cibernéticos que los unían al colectivo se oscurecieron por un momento. Un silencio inquietante cayó sobre el campo de batalla. Luego de las ruinas del nodo de control, emergió una figura familiar, Sarah Connor golpeada pero firme, liderando un grupo de los combatientes de la resistencia. «Te tomó mucho tiempo», bromeó mientras la nave de Elena aterrizó. La reunión fue breve, pero emotiva. No hubo tiempo para explicaciones largas. El colectivo, aunque interrumpido, no fue derrotado. Su vasto núcleo de IA, escondido en las profundidades de la superficie de la Tierra, ya estaba intentando restablecer el control. «Necesitamos terminar con esto», dijo Sarah con gravedad de una vez por todas. Elena asintió. «Tenemos un plan para eso también». En las siguientes horas se desarrolló una operación audaz mientras la flota se enfrentaba a las fuerzas alienígenas restantes. Elina Sa y un pequeño equipo se infiltraron en el núcleo del recolector. Su objetivo no era destruirlo, sino comunicarse con él en las profundidades del corazón. De la fortaleza alienígena encontraron lo que buscaban: una vasta red pulsante de componentes orgánicos y sintéticos, la verdadera forma del colectivo. «¿Listo?», preguntó Elena sosteniendo un dispositivo que Yuki había diseñado, una interfaz mural que permitiría la comunicación directa con la inteligencia alienígena. Sarah agarró su arma con fuerza mientras Elena activaba el dispositivo. Su mente se inundó de sensaciones y pensamientos alienígenas. La conciencia del colectivo, vasta y antigua, se presionó contra la suya por un momento. Temió sentirse abrumada, perdida en la mente de la colmena alienígena, pero luego sintió algo más. Ecos de pensamientos humanos. Las incontables mentes que el colectivo había tratado de asimilar. Todavía estaban allí. Todavía luchaban con toda su voluntad. Se resistió a la presencia alienígena. Le mostró recuerdos de la belleza de la Tierra, de la resistencia humana de la colonia en Encélado. Le mostró el poder del pensamiento individual, de la creatividad nacida de la diversidad. El colectivo Reed. Su mente unificada se fracturó bajo el asalto de la individualidad humana. Había buscado absorber a la humanidad para agregar su adaptabilidad a su propio poder. En cambio, se encontró cambiando, transformado por las mismas cualidades que había tratado de explotar en un destello cegador de percepción, tanto humana como alienígena, un nuevo. El colectivo alcanzó la comprensión por primera vez en su larga existencia. Comprendió el concepto de simbiosis, una existencia mutua que no requería el espacio de la individualidad. Cuando la conciencia de Elena regresó a su cuerpo, se encontró de rodillas, jadeante. Sarah la ayudó a levantarse, luciendo preocupada y confundida. «¿Qué pasó? ¿Funcionó?». Elena logró esbozar una débil sonrisa. «Se acabó. Entienden». Ahora, en los días que siguieron, la verdadera escala de su victoria se hizo evidente. El colectivo, su mente colmena transformada por la influencia humana, comenzó a retirarse. Los humanos asimilados fueron liberados. Sus mentes, una vez más, eran suyas. El proceso de terraformación alienígena se detuvo y, en muchos casos, se revirtió. La guerra había terminado, pero el trabajo recién comenzaba. La Tierra estaba asustada. Sus ecosistemas se dañaron. Su población fue diezmada, pero entre las ruinas floreció la esperanza. Los humanos de Encélado trabajaron junto con la resistencia e incluso reformaron las unidades colectivas para reconstruir un año después de la batalla. Belina se paró en la cima de una colina con vista a la selva tropical amazónica restaurada. Las estructuras alienígenas habían desaparecido, reemplazadas por una mezcla armoniosa. Sí, la flora nativa de la Tierra y las nuevas especies alienígenas beneficiosas. Sarah se unió a ella mirando. El paisaje renovado, a veces todavía difícil de creer, reflexionó. Elena asintió. No solo recuperamos nuestro mundo, cambiamos el curso de la historia. Galáctica, de hecho, el colectivo transformado había compartido su vasto conocimiento con la humanidad más rápido que el viaje de la luz. Tecnología médica avanzada, los secretos de docenas de mundos alienígenas estaban a nuestro alcance, dijo Sarah con una sonrisa. ¿A dónde vamos desde aquí? Los ojos de Delina brillaban de emoción por todas partes. Respondió que las estrellas están esperando mientras se quedaban allí mirando la puesta de sol en una tierra restaurada.
Alena reflexionó sobre el viaje que los había traído a este punto. Los alienígenas habían venido a destruir a la humanidad para absorber lo que los hacía únicos. En cambio, habían desatado las mismas cualidades que hacían a los humanos indomables: adaptabilidad, creatividad y un espíritu inquebrantable. La invasión no había acabado con la humanidad, los había impulsado a las estrellas, los había forjado en algo más grande de lo que habían sido antes, como las primeras naves espaciales. Nacido de la unión del ingenio humano y la tecnología alienígena, preparado para el lanzamiento, Alina sabía que este no era el final de su historia, era solo el comienzo.